la cuestión del pensamiento, que que tiene más que ver con el tema de hoy directamente, porque lo primero que aparece como disruptivo en Freud es la idea de un pensamiento inconsciente, ¿no? Siendo que en la tradición filosófica y en la percepción habitual empírica, digamos, el pensamiento se nos presenta como algo que está adentro, por empezar, y que tiene una condición simbólica, que tiene una condición de racionalidad simbólica en el sentido de algo que esté organizado, que es racional, que tiene una lógica, pero resulta que aparece Freud, analiza los sueños y nos dice que lo que en los sueños se desfigura y se figura a través de las imágenes son pensamientos inconscientes. Esto me parece que es una ruptura extraordinaria. Claro, donde ya no hay ni lógica, ni temporalidad. Claro, es este asunto del pensamiento inconsciente. Bueno, que ya es un pensar. que ya son... Sí, sí, sí. Sí, es... Bueno, menos mal porque me olvidaba de justamente la otra punta que me parece que está como enmarcando todo este trabajo, que es el planteo de Freud de que el hacer consciente lo inconsciente requiere de la representación de palabra preconsciente, ¿no? Entonces, acá también hay algo que va a producir un cimbronazo, diría, en las ideas clásicas, ¿no? Bueno, antes de entrar en el capítulo, bueno, sigo sin entrar en el capítulo de hoy, pero me parece para despejarlo, y seguir, no despejarlo, seguir enmarcando todo esto, que dicho así, como adentro y afuera, no parece demasiado, y cuando uno lo empieza a dar vueltas, se encuentra con que es mucho lo que está en juego con el adentro y en el afuera, ¿no? Bueno, respecto hay dos menciones que hace Lacan en este capítulo acerca del idealismo, particularmente el obispo Berkeley, y también hay una cita de Aristóteles sobre la sensación. Con la inestimable ayuda de Wikipedia, un poco vergonzantemente tengo que reconocer como la fuente a donde fui, me encontré con algo muy interesante, porque el idealismo que plantea Berkeley, Lacan lo empieza a desarrollar en este capítulo en relación al tema del sujeto supuesto al saber. A mí no me resultaba claro, pero cuando leí la información sobre este personaje, me pareció más clara. Porque lo que desarrolla Berkeley, que trascendió particularmente en el siglo XVIII, pero de ahí en más siguió teniendo mucho peso, ¿no? Es la idea de un idealismo subjetivo, según el cual la existencia del mundo depende de la mente. Que no habría una realidad independiente de esta construcción del mundo dependiente de la mente, entonces. Él la denominó esta teoría filosófica inmaterialismo, y más tarde se le dio el nombre de idealismo. Y para lograr tal propósito utiliza la epistemología empirista para acabar con el materialismo y enaltecer, acá viene la cosa. ¿Por qué quiere acabar con el materialismo? Es para enaltecer la infinita y gloriosa potencia divina. Entonces dice que solo si hay ideas que son pasivas y dependientes, las ideas que sí son como espíritus activos se corresponden con Dios, que es el espíritu supremamente activo.
Lo que plantea Berkeley en este sentido es que con su inmaterialismo, con su idealismo, él está pretendiendo establecer una prueba nueva e irrecusable de la existencia de Dios. El mundo solo existe en el acto en que desde ahí se crea, desde esa mente infinita de Dios, se crea el mundo, y cuando es entonces percibido desde el lado humano. La existencia la ubica en esta producción activa de parte de Dios, una producción del mundo, una creación del mundo, y cuando este es percibido por el humano. Esto también me parece importante porque lo ubica ahí un acto, ¿no? De la producción de Dios y la percepción del humano, que es una mente finita, eso sí, acotada. Bueno. Y ahí vos tomás, me imagino, lo de sujeto supuesto saber, que no se entendía muy bien cómo lo articulaba. Exactamente. Claro. Acá entendí por qué está Lacan tomando esta articulación, digamos, del idealismo con el sujeto supuesto de saber, que bueno, más o menos parece bastante evidente, pero tiene más sentido con esto de la construcción de una potencia divina, ¿no? Bueno, y Aristóteles, los comento ahora, así después ya vamos directo. Es realmente notable porque hacen como Lacan dice, hace una disquisición sutil entre lo que es el orden de lo que se escucha y el orden de lo que se ve. Es un trabajo de la sensación, se llama, y también va a la cuestión del acto, ¿no? Dice, el acto del sensible, el sensible es el que registra, y el del sentido son un solo y mismo acto. Dice, es posible que el que posee el oído no oiga, y lo que está dotado de sonoridad no resuene. Pero cuando pasa el acto al acto, aquel que está en potencia de oír y suena lo que está en potencia de sonar, se producen respectivamente audición y resonancia. Esto en el terreno de lo auditivo, ¿no? Pero lo diferencia de lo visual, porque dice que más o menos que en ese terreno, por ejemplo, lo blanco y lo negro existen más allá del acto del sensible. Pero bueno, no lo desarrolla más. ¿Por qué habría una diferencia entre lo visual, como lo que lo que es del orden de lo visual existe por fuera del acto, más allá del acto de ser percibido, visto, ¿no? Bueno, lo dejo ahí en el aire porque no habría más que pueda agregar. Bueno. Bueno, entonces, en el capítulo dice Lacan, bueno, ya estaría como superado supuestamente esta cuestión del idealismo y el realismo. Hasta dice de un efecto de hastío de ocuparse de esto. Pero bueno, después por lo que va desarrollando, se entiende que él no tiene más remedio que ocuparse de esto, porque esto me lo decía recordando los desarrollos kleinianos, ¿no? Toda la concepción de la introyección y la proyección que se hizo a partir del kleinismo desbarató, de alguna manera, pongamos lo que significa en el psicoanálisis la idea de la incorporación. No, esto es de mi cosecha, no está en el capítulo, pero me parece para entender más lo que se juega en esta imaginarización del asunto del adentro y del afuera, donde de repente la incorporación
la esencia ausente del cuerpo, la incorporación, digamos, del vacío del Padre como nombre, queda sustituido de alguna manera por la idea de la introyección o de la proyección como algo que digamos, quedan acotados a un fenómeno netamente imaginario o especular. No es lo mismo entonces la introyección que la incorporación. No, no. Porque la incorporación se supone que se incorpora y se extruye a su vez. El mismo de goce, incorporación de potencia. Claro, está en juego tanto el objeto y el acto. Claro. Porque la introyección es como si fuera, se pone el eje en la materialidad. En cambio, en la incorporación lo importante es ese acto del sujeto donde hay una cuestión moderna donde se incorpora y se extruye. Claro, ¿no? Pero es un movimiento, no está tan sobre todo el objeto, ¿no? Como el objeto real, ¿no? Como la introyección, que es muy reducido. Es muy bueno relacionar. Sí, podríamos. Bueno, Lacan lo toma muchas veces como crítica, de decir, ¿qué hicieron con la incorporación? Cuando se ponen a hablar de introyección. Porque, bueno, de incorporación de la esencia ausente del cuerpo. Bueno, lo dejaríamos, pero yo creo que. Pero vos planteaste el vacío del Padre. Bueno, ahí va, es el vacío del Padre como nombre. Quizá es una versión topológica precoz, se diría. Pero es importante definirlo. Claro. ¿No? Te perdés, estás esperando a ver cuándo llego a entender un poco. No, pero si vos porque acá es un juego topológico el que uno tiene que hacer. Uno tiene que ir, por lo menos a lo más claro que uno puede llegar a tener de lo que es el horizonte, para desde ahí entender lo que estás pensando en el momento actual. ¿Entendés? Sí. Al fondo para ver desde el fondo, porque si no, no se entiende. Sí, bueno, voy a volver al capítulo porque me parece que acaba paso a paso, ¿no? ¿Por qué vuelve a surgir la temática de idealismo y realismo? ¿No? Bueno, del idealismo plantea la cuestión. Estoy en la página 255 del texto de. Bueno, el idealismo plantea la cuestión, a saber, que si se le cree, no conoceríamos lo real más que las representaciones. La posición idealista, que a partir de cierto esquema es irrefutable, resulta sin embargo refutable desde el momento en que no se hace de la representación el reflejo puro y simple de lo real. Bueno, este tema es también muy trascendente, digamos, porque en algún sentido hay algo que se podría decir que sobrevuela al psicoanálisis, o subyace, mejor dicho, que es como un meterse con el asunto de la representación en el marco de lo no representable. O sea, no todo es representable, en realidad partimos de esa imposibilidad, hay un orden de imposibilidad. Es algo que hace un límite a que todo pueda pasar justamente a ese orden que termina siendo como una especie de afirmación, sería como una afirmación de que todo es simbolizable. Digamos, por empezar, tomar este sesgo, es si todo es simbolizable. Y eso es lo que quería ver. Claro, todo es simbolizable. Entonces nada es real, podríamos decir desde el psicoanálisis. Nada es real quiere decir que todo podría pasar. Vamos a la clínica, porque si no se pierde. Si todo es representable, todo es simbolizable, los análisis llevarían a hacer pasar
poner en blanco el inconsciente, No, ¿no? no habría más inconsciente. No habría más inconsciente. Claro, todo se interpretaría y se terminaría. Bueno, entonces, por eso Lacan dice, el idealismo solo se sostenía confundiendo el orden del pensamiento con el de la representación. Ahora, dice, uno puede creerse realista si hace de lo que es el pensamiento algo de lo que depende de lo que se llama en este caso lo real. Pero acá ya estaríamos confundiendo la realidad, lo real, bueno, todo esto a despejar. Es una posición del realismo referirse a un real que no puede aprenderse plenamente como tal, porque el pensamiento es así siempre dependiente. Y tanto más cuando que pensamos estar en condiciones de transformar este real. Bueno, acá también es un gran tema porque lo real está ahí preexistiendo o lo real se produce cuando entra en juego lo simbólico, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de esta producción de lo real sería, bueno, si algo es simbolizable, otra cosa queda por fuera como real. Pero digamos que no habría un real que no tuviera que ver con que algo es simbolizable. Y a la vez, por supuesto, es el límite a lo simbolizable, ¿no? Claro, lo real es la normalidad. Sí, Es a través ahí de sí. la normalidad. Bueno, dice, introducimos una subversión, página 256, ¿no? Introducimos una subversión en lo real. Cuando dice acá, cuando comencé a tratar estos temas, pero quiero saber si esta subversión ha avanzado en el discurso o no. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que, digamos, el planteo acerca de un saber supuesto, de la suposición de sujeto a saber, si ha progresado en el discurso o ha quedado perdido en el camino. Por lo que después va a decir, cuando se dirige a los analistas, deben decir, ¿en qué están pensando? Claro, es constantemente. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? No, Claro. Esto de creerse que saben, ¿no? Que ahí está la resistencia y el prejuicio. ¿Qué están haciendo? Claro. ¿Cuál es la dirección de la cura? Me parece que algo de eso, ¿no? Está todo el tiempo se está remitiendo a la dirección de la cura. Todo el tiempo. Claro. Bueno, ahora va a pasar por el asunto de cuál es el paso que dio la ciencia, justamente respecto a esto de idealismo, realismo, ¿no? Dice, bueno, el paso de la ciencia consistió en excluir lo que tiene de místico la idea de conocimiento. A partir del presupuesto radical de que solo tratamos con los artefactos que maneja el sujeto. Bueno, básicamente la ciencia produce una exclusión de la opinión y de la mística, digamos, como que despeja en su ruta, digamos, sacamos la mística, sacamos la opinión, y el camino de la ciencia anda por ese lado. Pero dice esto, no deja de seguir llevando adentro un prejuicio que es la existencia de un saber en otra parte, que sería el saber divino, ¿no? Digamos, ahí vamos a ver de nuevo. Bueno, Descartes, digamos, nos abre la puerta de lo racional, podríamos decir, pero manteniendo la suposición de que hay en alguna parte un saber existente del orden de lo divino, de la divinidad, ¿no? Es un saber ya ordenado en alguna parte. Preexistente y que mantiene un orden. Y lo que dice Lacan es, bueno, mientras sigamos sosteniendo esto, no se suspende, no termina nunca el idealismo. La ciencia sigue estando tomada por un orden de teología, ¿no? Lo dice claramente así. El sujeto supuesto saber es Dios,
Y bueno, Einstein mismo dio pruebas de esto, diciendo que, claro, que lo probabilístico no podía ser tan probabilístico porque Dios no podía estar paveando con los dados. Las reglas del juego que existen. Las reglas del juego, claro, que sería como que hay una garantía, ¿no? Me parece, hay una garantía en alguna parte, ¿no? Yo creo que esto ahora que lo digo, me parece que siempre está jugando en nuestro trabajo también, ¿no? Que hay un respaldo de lo que, sí. Pero me permitís esto, porque me parece importante para no perder la palabra conocimiento. Porque hay una idea que viene de la ciencia, es que uno finalmente, digamos, ya sacando esta parte que te lleva a lo teológico, ¿no? A lo divino, a lo perfecto, pero uno tiene la idea de que va a encontrar, digamos, lo que desde nuestro punto de vista, lo que más se acerca a lo verdadero, a través de la ciencia, ¿no? A través de la ciencia. Es decir, como que uno va, finalmente la ciencia está al servicio de aumentar un conocimiento. Entonces vos la pones a la ciencia por el lado de conocer. Pero en realidad es una patraña eso, porque la ciencia como tal lo que hace es ubicar un método, digamos, que es un método perfecto, axiomático, que llega incluso a su propia falta, porque efectivamente llega a lo indecidible, y entonces te hace pensar que vos con eso vas avanzando en el conocer. Vas avanzando en el conocer. Sí. Pero en realidad, lo que te lleva, lo que finalmente es la ciencia es el invento humano de un discurso, diríamos, más perfecto, por decirlo así, de la manera que uno tiene habitual de conocer, que te lleva a la opinión. Claro. Sí, Es sí, decir, sí. la manera que uno tiene de conocer te lleva a la opinión. Es decir, vos decís, bueno, esto es opinable o esto es más verdadero. Pero la ciencia es una especie de artefacto. Claro. Es un artefacto, es un metalenguaje, por eso es un metalenguaje. Es decir, es algo creado por el hombre que tiene una perfección, digamos, que el conocer habitual no la tiene. Pero es importante, me parece, establecer la diferencia que te da la ciencia para conocer. Porque si vos, por ejemplo, vos decís que la clínica tiene que ser, la clínica es cierto que tiene que ser lo más científica posible, digamos, el método que uno tiene, pero uno se confunde pensando de que cuanto más científico es uno, más conoce de lo que tiene que conocer de lo humano. Y este es el problema. Pero ahí está la diferencia entre el conocer y el saber. Claro, claro. Uno no sabe. Bueno. El analista no sabe, escucha. Tiene una dirección de la cura, tiene una orientación de lo que, de la abstinencia, ciertas cosas, pero no sabe. Supuesto saber es a construir en transferencia, el analizante que le supone el saber al analista. Claro, en ese sentido, de todos modos, a pesar de justamente de que está abriendo la crítica a la cuestión del sujeto supuesto al saber, llevándolo al campo del idealismo, es el recurso que... Sí, están arreglando la gente también. Aquí estoy trabajando. No escuchaba voces. No, que me parece que la construcción del sujeto supuesto saber que hizo Lacan, a la vez es extraordinaria porque, digamos, arma un dispositivo en el sentido de que reconozco que nadie va a entrar en transferencia de trabajo analítico, sino construye un sujeto supuesto a saber en el lugar del analista, ¿no? Y a la vez dice, esto es lo que no hay que creérsela. El analista no tiene que creerse eso, ¿no? Digo, bueno, son justamente este tipo de construcción que hace Lacan, que sería también como algo así como decir, no hay una adentro y una afuera, que es lo mismo, es lo mismo. No hay un sí o no.
Bueno, en este punto, página 257, les dice a los analistas, como suele hacer, bueno, ¿en qué están? ¿Están en el discurso o no están en el discurso? Porque lo que suele denunciar Lacan es un no compromiso en el asunto de si uno está metido en un discurso, como dice Osvaldo, estamos en el discurso del psicoanálisis, estamos en el de la ciencia, estamos en el de la religión. Digo, me parece que esta localización de nuestro trabajo en ese orden discursivo es fundamental, pero bueno, es lo que menos él va encontrando en ese momento cuando está trabajando, acá digo, ¿no? Lo que menos funciona, que haya este punto de interrogación de en qué discurso estoy o cuándo entro y salgo del discurso, porque cuando uno está trabajando entra y sale, Claro. pasa por uno, pasa por otro. Acá dice que se entreteje en el acto mismo de la experiencia psicoanalítica. Exactamente, exacto. Bueno, y dice que digamos, que esta desatención acerca del discurso en el que uno está metido, en el fondo es del orden de la resistencia al análisis, de la resistencia al propio deseo del analista, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, después de todas estas vueltas que va dando, dice, bueno, me voy a centrar en el asunto del adentro y el afuera, que son, dice, términos que estaban presentes en el discurso de Freud, desde el vamos. Me estaba acordando también del proyecto, ¿no? Porque Lacan en el proyecto me parece que hace un trabajo de filigrana, digamos, justamente también en este sentido del adentro y del afuera, donde yo diría que logra que lo neurológico y lo psíquico dejen de ser un adentro y un afuera. Parece que logra llevarlo a un plano por momentos de construcciones casi míticas, pero si uno le da una vuelta más al proyecto, aparece esto donde digamos, donde queda destruida la diferencia, diría, entre lo que es de orden orgánico, lo que es de orden anatómico y lo que es de orden psíquico. Me parece que el proyecto es una destrucción de esas falsas divisiones entre el cuerpo, la mente, el espíritu, los nervios y lo que los nervios transportan. Me parece que ya ahí a lo mejor no fue digamos, muy evidente tomarlo de esta manera, pero en fin, creo que vale la pena. Bueno, entonces el asunto del adentro y del afuera primero lo toma con el tema del sujeto supuesto de saber, precisamente, que sería este asunto de un saber que existe antes de que sepamos. Que mientras sigamos atados a esto, bueno, sigue siendo una resistencia, una concepción viciosa, una distorsión de principio. Y bueno, y lo va a llevar justamente al tema de la introyección y la proyección. Nos preguntamos cómo estos términos, esta conceptualización no tendría un efecto inhibidor sobre el pensamiento del analista mismo. Y más aún, un efecto sugestivo en la intervención interpretativa. Un efecto cretinizante. No sé, bueno, si algunos de ustedes han vivido en esa época del kleinismo, el uso, efectivamente, yo he tenido personalmente un análisis kleiniano donde esto estaba en el eje de la situación transferencial. Claro. Particularmente, exactamente, la transferencia estaba totalmente estructurada según la lectura del analista en términos de lo que el paciente proyectaba sobre el analista,
¿no? Y el analista sabía que era lo que parecía. Eso es lo que Claro. te decía, porque estás proyectando, estás... Claro, exacto, exactamente. ¿Cómo? Criterio. Claro, exactamente. Llegar a la posición del presidente. No se escucha mucho, perdón, cuando... Bueno, sí, lo voy a retomar y después cuando termine, lo que se está comentando, que creo que es completamente acertado, es que efectivamente el analista en esta concepción post-kleiniana, yo no digo que... A ver, me parece que Klein fue una persona que pensó un montón de cosas interesantes, la respeto muchísimo. El problema siempre es, no es el rey, sino la corte, ¿no? Los post-kleinianos terminaron como de dogmatizar algo que era esta concepción, digamos, de la transferencia, donde se jugaba siempre, hay una situación, digamos, donde el analista aparece como un modelo de un deber ser y como una, digamos, una referencia finalmente. ¿Una referencia para qué? ¿Para qué? Para que el analizante se forme un modelo, introyecte un modelo de justamente de la realidad. Digamos, el paciente en el análisis tendría que salir de sus divagues, o sea, salir del fantasma, ¿no? Qué fácil, y aprender, exactamente, estaba equivocado, el fantasma aparece como una equivocación, exactamente. Y bueno, tiene que ir hacia la realidad que representa el analista, y bueno, todo jugado en estos términos de las proyecciones y las introyecciones, en esta concepción cuasi moral, diría, ¿no? De un deber ser. Bueno, a lo que ahora va a parar página 258, justamente toma Berkeley, y cómo el idealismo llevó a concebir, digamos, que el sujeto aparece como un adentro, de adentro de una bolsa de piel. Porque esto, como que siempre en este sentido hay una noción absolutamente empírica y fantasiosa, digamos, de que lo que es de orden subjetivo es un adentro. Bueno, entonces, bueno, hace un pequeño recorrido y llega a una definición que me pareció bastante divertida, porque dice, finalmente se trata de una representación hecha para sostener la idea de la representación. Digamos, como el idealismo se muerde la cola, ¿no? Representación para sostener la representación. Este es el nudo secreto del idealismo, como una suerte de espejismo. Bueno, ahí va a citar Aristóteles, con su breve tratado de la sensación. Es muy breve, ¿sí? Y justamente dice que no dice cosas banales en absoluto, pero que le falta a Aristóteles el conocimiento de lo que plantea un tema que para nosotros es muy elemental, un tema muy elemental de la óptica, es el tema de la cámara oscura. El modelo de la cámara oscura, cuando se cristalizó el nudo del idealismo, es muy simple. Es el de la cámara oscura como un espacio cerrado, al abrigo de toda luz, en el cual solo un agujerito se abre al mundo exterior. Si este mundo exterior es iluminado, su imagen se pinta y se mueve sobre la pared interior de la cámara oscura, conforme a lo que pasa afuera. Precursor de la fotografía. De la fotografía, exactamente. Exacto. Y me hizo acordar esto de que cuando Lacan habla de la conciencia, ¿no? Porque
bueno, nada, sin dar demasiadas vueltas. En el seminario 24 dice, bueno, justamente hay algo de un adentro y un afuera, que en ese momento está tratando, que ahora no me acuerdo qué es, pero localiza a la conciencia. Imagínense una cámara fotográfica que está funcionando en el planeta Tierra cuando ya desapareció la humanidad. Pero la cámara está registrando, saca fotos, saca fotos. Esa es la conciencia, no busquen más lejos. Bueno, para seguir advirtiéndonos Lacan de que sigue estando la teología en juego, ahí nos recuerda que Newton fue pionero en cuanto a la óptica, pionero y genial. Lo alabaron por haber estado a la altura de los designios de Dios. Como verán, dice, la ciencia siguió llevando a la rastra a la teología. Envoltura teológica de los primeros pasos de nuestra ciencia. Bueno, la óptica es entonces esencial para que el sujeto imagine algo que está en un adentro. Puede incluso sostenerse que la función del sujeto se modela en la cámara oscura. Claro. Y es un poco lo que decía del tema de, digamos, uno adquiere, para, digamos así, lo digo de esta manera, para conocer mejor, uno se mete, por ejemplo, en lo que es el discurso matemático de la óptica. Sí. Entonces uno ahí es científico, digamos, porque la óptica, ¿qué te lleva? Te lleva de un axioma tras otro, de un axioma tras otro. Es decir, así se mantiene la ciencia. Entonces, vos decís que yo, montado, digamos, sobre esa vía, sobre ese surco que da la ciencia, ese discurso, digamos, vos vas, digamos, siendo más eficaz con tu saber para poder comunicar. Pero en realidad, vos te estás montando en algo que no está en vos, está en el discurso de la óptica. Claro. Pero vos te vas creyendo que vas conociendo más. Es un poco cuando hace la cámara oscura y el agujerito, decís, bueno, entonces, como diría Hermes Trismegisto, todo lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea, todo lo que está de un lado es igual a lo de abajo en forma especular, ¿no? En forma invertida, ¿no? Pero si haces todos, dices, si haces todos agujeritos en la cámara oscura, no, te quedas así. Exacto, exacto. Pero Bueno. entonces tenemos que decir, bueno, la cámara oscura es un elemento también. Bueno, no nos podemos sí. quedar con la cámara oscura Bueno, para entender. ahora empieza. Sí, ya pronto termino, así lo. Pero estoy de acuerdo, obviamente. Y bueno, lo que dice Luz, sí, si haces muchos agujeritos, acabó la historia. Claro. Que tiene que haber uno solo. Esta es la condición de estructura. Bueno. Y de ahí va a parar 251, estoy por ahí. Si lo que concierne al psiquismo debe situarse en un adentro limitado por una superficie. ¿Una superficie? Por supuesto, se nos dice. Esto ya está en el texto de Freud. Sí. Una superficie volteada hacia el afuera y por eso localizamos en ella al sujeto. Él está, como se indica, sin defensa respecto de lo que hay adentro, ¿no? De las funciones, como aparece todo ese esquema. Está hablando irónicamente acá, ¿no? Sí. Como las representaciones no pueden ponerse en otro lugar, se las ubica allí, y a la vez se ubica en ese lugar todo el resto, a saber lo que se llama, diverse confusamente, afectos, instintos, pulsiones. Todo eso está en el interior. Entonces esa bolsa que hace Freud, viste que pone... La bolsa. Bueno, perdona, pero ¿por qué debemos dedicarnos tanto? Esta pregunta me parece buenísima. ¿Por qué debemos dedicarnos tanto a conocer la relación de una realidad con su lugar, ya sea que esté adentro o afuera? ¿Por qué importa tanto? Bueno, pero espera,
Que termine el capítulo y después la... Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué esta pregunta? Porque estamos tomados por la fascinación, dice, la poderosa fascinación que obedece a que solo podemos concebir la representación de un ser vivo en el interior de un cuerpo. Esto me parece que sintetiza muchísimo lo que estamos viendo. En nuestro imaginario, la representación de un ser vivo, o yo diría también la representación de la subjetividad, siempre aparece como un interior. Bueno, pero vamos a ver qué es este asunto de adentro y de afuera, si es tan así como parece empíricamente. Y entonces toma el tema de la mercancía, ¿no? Van a ver de sacar qué pasa con el adentro y el afuera. Porque nosotros tendemos a pensar que el valor de cambio es lo que funciona afuera. Pero si nosotros guardamos la mercancía en un depósito, que puede ocurrir, en un adentro, digamos, mientras que en el afuera otra parte de la mercancía se consume, se intercambia, etcétera, en un valor de uso, resulta curioso que lo que quedó adentro, guardado, se reduce a su valor de cambio. No entró en la circulación del valor de uso. Bueno, entonces, ¿cuál es el adentro y cuál es el afuera? Porque el valor de uso está precisamente prohibido en el interior. O sea, en ese guardado adentro no hay valor de uso. Pero no quiere decir que perdió valor de cambio después. No, justamente, eso que quedó encerrado es lo único que reserva es el valor de cambio. O sea, rompe con toda la imagen que uno tiene. No sé cómo, si está guardado, ¿qué cambio hubo? Y los granos en el silo que no los venden porque están especulando el valor ¿Cómo del puede ser dólar? que algo que sale para afuera tiene un valor que se genera? No se escuchan los comentarios no se escuchan. Sí, vamos a atender al pedido. Ya termino pronto y después cada uno que habla va a tener que arrimarse acá. Todos circulamos el celular. O sea, ya circulamos el celular, exactamente. Bueno, ya falta poco para entrar en ese dispositivo. Bueno, lo mismo pasa con la moneda. Dice, ¿qué pasa cuando uno guarda en una alcancía o uno guarda en una caja de seguridad? Dice, ¿qué valor conserva cuando está así encerrado en un cofre? ¿Acaso a su manera no es un adentro completamente exterior, ¿no? Lo que tenemos en una caja de seguridad, pongamos. Bueno, el pensamiento también tiene que ver con el valor de cambio, ¿no? Dice, bueno, relaciona a la idea de una dialéctica y podemos pensar que un pensamiento es pensamiento cuando se articula, sino ¿dónde está? Dice, no se sabe lo que es un pensamiento cuando se lo guarda. Bueno, bueno, entonces va directamente a refutar ahora todo lo que ha planteado Berkeley, el idealismo, y este asunto de la cámara oscura como algo completamente cuestionable desde ya. Yo ya acá estoy terminando con el capítulo, pero me había olvidado de que me había interesado justamente siempre uno que deja fuera lo que más le interesa, porque los capítulos anteriores, en el 16, que es Clínica de la Perversión, y el 17, que es Pensamiento Censura, me parece que retomar alguna cosita nos lleva mejor a por qué llegamos al capítulo este de adentro afuera. Porque en el 16, donde habla de la clínica de la perversión, yo por lo menos reporté un par de cosas que me parece que nos vienen bien para ubicar por qué Lacan está con este texto que se llama de un gran otro al otro, pequeño otro, ¿no? ¿Por qué en este momento se está metiendo con el adentro y el afuera? Y creo que en el 16, cuando habla de la localización, de qué es el gran otro y qué es el A, ¿no? Digo, por supuesto que lo habla en miles de lugares, de miles de maneras,
Pero acá ya aparece este asunto del adentro y del afuera. A ver, el goce se instituye por su evacuación del campo del gran otro, que es el lugar de la palabra. El goce supuestamente es el goce del sujeto, pero se instituye por la evacuación del campo del gran otro que está afuera. El gran otro es el lugar de la palabra, está limpio de goce, y resulta que el goce, que es lo que a lo mejor puede decir a dónde está el sujeto, ahí está en el goce, es por esta evacuación desde el campo del gran otro, donde el A se desprende de ahí. Y el A se encuentra en un lugar éxtimo, no está ni adentro ni afuera. ¿No? Me parece que por eso en el campo del otro se arma la estructura de Borden. Este lugar evacuado de goce, estructurado por el significante, digamos, es el otro lugar de la palabra, ¿no? Porque está estructurado por el significante, falta en él el A. Hay algo que, por ser efecto del significante, se diría, se escapa de ahí como deja un agujero el A. Es decir, algo que es una falta que queda instituido adentro del campo del otro, del gran otro, como un resto, porque está en el mundo significante. Si no, no habría esa falta. Ahí está. Bueno, y después, para terminar, en el capítulo de pensamiento-censura, ¿por qué Lacan habla del pensamiento como censura? Y bueno, justamente que dice, el gran paso que da Freud es mostrar que la esencia del yo sé que pienso, digamos cartesiano, ¿no? Es para olvidar su origen real. Yo no sé. ¿No? El paso de Freud es decir, eso no quiere decir nada. ¿No? Dice, por eso por eso voy a definir todo pensamiento como censura. Porque, ¿cuál es la censura? Decir que eso quiere decir algo. O sea, si el inconsciente, digo, para ubicarlo mejor, ¿no? Si decimos, bueno, el inconsciente es el lugar donde eso no sabe, ¿no? Sobre eso se monta el pensamiento como diciendo, sí, hay un saber ahí, ¿no? Yo sé. Bueno, esa falta de la, eso que la significa como el agujero del lugar de la palabra, digamos, esa incompletud del lugar de la palabra, queda censurado por el pensamiento con una afirmación del yo pienso. Bueno, ahora sí. Quien quiera hablar, agarre el celular. Ah, te vas justo ahora. Bueno, eso. Sí, hay que agarrar el celular. Lo que quería plantear era que justamente esta parte que Lacan plantea, que ya estaba en Freud, ¿no? El tema de cuando está planteando del adentro y afuera, que es una cuestión, si uno lo ve topológicamente, lo ve a través de la superficie, digamos. Es decir, tiene que haber una superficie para decir, bueno, lo que queda en la superficie es lo que está fuera de ella, digamos, lo que quedó marcado y lo que está fuera de ella. Entonces, en ese sentido, está claro que Lacan parte de esto que plantea Freud, pero en el curso de su propio sendero, digamos, discursivo, el que toma Lacan, se va a encontrar justamente con la dificultad, digamos, topológica que implica llevarlo todo al plano de la superficie. O sea, y él tiene que hacer todo esa cuestión complicada que va haciendo a partir del 22, 23, 24, 25,
O sea, va tomando, va haciendo la idea, digamos, que empieza con la cadena, sigue con el cadenudo y finalmente termina en el... No sé si se entiende lo que digo. O sea, la idea es cómo va haciendo Lacan, digamos, para llevar la idea que parte topológicamente de la superficie para decir que cómo rompe con esta cuestión de el constante tema que te trae la superficie, es decir, hay una adentro y una afuera, una adentro y una afuera, una adentro y una afuera. Es decir, está constantemente, pero justamente todo el trabajo, que es lo que viene haciendo, es una adentro y una afuera, que no es una adentro y una afuera, es algo que es así. Entonces, ¿cómo se lo describe? Se lo describe a través de aquello que supera, digamos, integra la cuestión de la superficie a través del nudo. A través del nudo. Es decir, Perdón, está escribiendo el cerebro. perdón, es decir, porque incluso cuando uno, por ejemplo, toma, esto ya llevado a los toros, por ejemplo, cuando toma los toros, él tiene que hacer el trabajo de darle, de ver cómo hace con el toro, digamos, con que él también tiene adentro y afuera. Bueno, lo revierte, o sea, hace lo que él plantea como el guante, cuando lo da vuelta. Es decir, pero si uno es consciente con lo que está planteando, bueno, pero siempre entonces nos quedamos siempre con la idea de consciente e inconsciente, en el sentido de que, bueno, si llegamos a hacer, la idea final va a ser llegar a ser totalmente consciente o inconsciente, si pudiéramos. Pero eso no se puede hacer. Eso funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque funciona moebianamente. Es decir, funciona moebianamente. La banda de Moebius es la que de alguna manera va permitiendo hacer un salto desde la superficie hacia el nudo, porque va creando dentro del nudo la idea de caras, es decir, siempre va en el mismo nudo van a aparecer lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, lo que está adentro de lo que está afuera. Es un intríngulis lo que estoy diciendo, pero es el intríngulis que de alguna manera ya lo tiene Freud, lo toma Lacan y lo lleva a intentar resolverlo a través del mundo. ¿Vos qué crecías, No, Karen? estaba pensando si no es... Si no es al revés. Si no es el Caribe. Si no es al revés en este sentido, digamos, que tenés que hacer un esfuerzo para pensarlo en Moebius, digamos. El Moebius. Pero tenés que hacer un esfuerzo, si no hay un efecto de estructura que te lleva a pensar en el adentro y en el afuera, o en el abajo y en el arriba, Sí. con una ilusión de saber. Si vos podés pensarlo, porque estamos todo el tiempo haciendo un esfuerzo por pensarlo en Moebius, porque permanentemente te lleva, vas a la ilusión, digamos, de que hay una adentro y una afuera, porque justamente entonces puedes llegar a saber. Pero digamos, lo que se produce, digamos, en el continuo es esto. Digamos, vos haces todo un esfuerzo, él hace todo un esfuerzo para desarmar esto y llevarlo a la superficie. Exacto. Sí. No sé si se entiende. Es decir, me parece que el efecto es, digamos, la estructura, pero me parece por la estructura, digamos. Por estructura. ¿Por qué? Permanentemente pasa esto. Pero por eso, porque estructura, ¿por qué? Termino. ¿Por qué? Porque hay una constante producción metafórica. O sea, ¿qué es la metáfora? La metáfora es algo, por eso viene de lo paterno, digamos. Es decir, porque justamente la metáfora es creativa. Es decir, la metáfora es creativa. En el sentido, pero ahí tomada la metáfora
como algo estructural, no como algo, digamos, que en el sentido de la estética, digamos, bueno, uno hace una metáfora de algo, ¿no? Uno hace estéticamente una metáfora, o cuando escribe, cuando dice o cuando pinta. No, justamente, va haciéndose imagen. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la estructura significante. Si la estructura significante es una estructura triuno, es un triuno el significante. O sea, el significante va haciendo este juego metafórico de transformar esto que aparentemente está en un lado y está en otro, en que eso funciona así, eso en acto es así. No sé cómo decirlo. Bueno, sí. ¿Sí? Agarrar esto para poner. No, quería retomar, ¿no? No, introducir algo que, porque el capítulo se llama El goce surreal, ¿no? Entonces quiero que pensemos en relación a lo real, porque justamente él empieza hablando de la subversión, ¿no? De lo real, ¿no? Y la diferencia entre conocimiento y saber, y como que está haciendo un tratamiento de lo real que después va a ir avanzando en su teorización en los seminarios siguientes, ¿no? Y por ejemplo, cuando dice que nos encontramos en el límite, en el medio entre lo simbólico y lo imaginario. Cuando hablas vos del nudo Borromeo, yo pienso más en la banda de Moebius al revés. Yo estoy pensando en el nudo, ¿no? Donde están los tres, y que de alguna manera él está tratando de trabajar qué pasa con lo real. Por eso trae el realismo, el idealismo, pero en realidad es el tratamiento de lo real, el tratamiento de lo real en la clínica, ¿no? Y cuáles son qué pasa con el goce y lo real, y me parece que ahí está el nudo de lo que él está hablando, que no es el adentro y el afuera, sino qué pasa con lo real, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que te explico, o te intento decir, hay que hacer un trabajo para ubicar esa banda de Moebius, que funciona aparentemente en el 2, aparentemente en el 2, es decir, pienso soy, o lo que es, o lo que no es. Yo no pienso, yo no soy. Ese pensar en el pienso y soy, tiene el 3, que es la propia banda. La misma banda implica, ¿por qué? Porque la misma banda es acto puro, acto de un suceder. Es algo que va sucediendo como 3. Hay temas pasajes, no sé, yo lo que pienso, a ver, me gustó mucho este tema de ver cómo se pasa, Sí, porque yo un poco me pasó el seminario, la gente me preguntaba, sí. yo hago un seminario de clínica, si les podía dar algo para que pudieran entender por qué Lacan pasaba de la superficie a los mundos. Sí. Digo, bueno, hay que leer todo esto, no hay mucho de esto. Digo, hay que pasar Claro. por el 16, el 17, el 18 y el 19 aparecen, bueno, ya en el 20 aparecen los redondeles de cuerda, pero es como, claro, es todo un trabajo que hace Lacan de por qué, digamos, se pasa, digamos, de superficies a una escritura que es nodal, que hay tres redondeles que además se anudan de una determinada manera. Son 3. Y del 3 pasa al 4 en el sintoma. Finalmente, yo decía esta cuestión de cómo el amor del padre hace sintoma, ¿no? Para lo que sería una posición femenina, supongamos, ¿no? Es un poco la tesis que trae Comienzo, ¿no? Pero bueno, eso para entenderlo hay que pasar por todo eso. Es un repetidero. Bueno, acá justamente trabaja en los capítulos anteriores la sublimación. Por eso, claro. ¿Cómo él va haciendo, trabaja, claro? ¿Cómo hace para pasar a la teoría de los nudos? Porque en realidad... De alguna manera me parece que hace... sí. Que Lacan hace lo mismo que está
planteado en algo esencial en Freud, ¿no? Que es, bueno, la viejísima idea como pregunta de si la inscripción de la memoria, de la percepción, es en dos lugares, uno inconsciente y otro consciente. De nuevo aparecen los lugares, ¿no? O es un mismo lugar y se va viviendo diversas escrituras, se van efectuando sucesivas escrituras en el mismo lugar y con el mismo material. Sí. Entonces, pongamos, ¿no? Lo que sería, bueno, todo lo que vos decís. Pasa una escritura de la superficie, de ahí pasa una escritura del nudo de 3, después al nudo de 4, y ahí mete la nominación, ¿no? Que es otra manera de leer el asunto, que está imbricado en el cuarto nudo. Pero, ¿por qué? ¿No? Porque uno se preguntaría justamente, creo que a vos te preguntaron, ¿por qué todas estas escrituras? Claro. Pero es lo mismo que vos decís de la metáfora, porque es una producción que no puede parar. Digo, es como en cierto, esto obviamente ellos no lo hacen, ni Freud ni Lacan lo han hecho compulsivamente. Y lo hago yo con el goce de Pero, existir. bueno, El goce de existir. acá tenemos también el goce de existir en el mismo orden de reproducción. La metáfora misma, dice, bueno, ¿cuál es la sorpresa con la metáfora? Si todo el lenguaje es metáfora, todo el lenguaje en sí mismo es metáfora. Entonces, eso es una máquina de producción. Sí. Y bueno, quizá la genialidad de Freud y de Lacan es que convirtieron esa máquina en conceptualización, digamos, lo llevaron a conceptualización. Pero volviendo a el asunto de lo real, creo que lo que dirige a Lacan, sí, en todo este desarrollo, es quebrar el privilegio de lo simbólico, porque bueno, eso es lo que él va viendo. ¿Por qué arma el tema del pase también? Porque lo que ve es que se ha producido una degeneración de los tratamientos en términos de todo se interpreta, todo es una búsqueda de sentido, de sentido, de sentido. El famoso vaciamiento del inconsciente que hablábamos antes. Claro, no tratamiento lo real, que es la otra. De por qué se produce esa degeneración, decímelo vos. Y ahí se detienen los análisis. Llegan hasta ahí. Claro. ¿Por qué se produce? ¿Por qué hay una búsqueda? ¿Por qué hay una búsqueda? Es decir, ¿por qué la necesidad de que se produzca el sujeto saber en el análisis? Exacto. Es decir, ¿cuál es la razón? Porque lo que se hace, Freud acá es un esfuerzo. Desarmar esto, pero es como un esfuerzo, como un trabajo para desarmar algo que se va constituyendo. Pero lo digo, pero lo pongo como pregunta. Sí. ¿Cuál es la posición del analista ahí? Claro, además estás permanentemente con esto. O quedás, por freudiano y demás, quedás el mismo. Eternizado. Buscando los sentidos, los enchapados. A ver, te lo trato. Porque todo esto es con lo que vos estás, con lo que uno, a ver, que Freud y Lacan están produciendo para desarmar esto, ¿no? Y uno o queda en un análisis, o queda preso o lo produce también. Sí. Pero por eso te preguntaba, digo, si no hay algo de la estructura que te lleva a buscar, digamos, un sentido o una utopía o lo que sea. Brutalmente te lo trato de contestar, porque estamos castrados. Bueno. Esta es la cuestión. Porque es la estructura la castración. Porque es la estructura la castración. Porque si no existiese la castración, no habría la necesidad de que un significante demande una respuesta al otro. No habría una posibilidad porque hay una demanda. Y si hay una demanda hay un deseo. ¿Pero por qué hay un deseo y una demanda? Porque se parte de esta cuestión del agujero, que es un agujero ardiente, que es el agujero que se autoperfora, como dice Lacan. Hay que trabajar, hay que tratar, me parece que es importante esto. Uno tiene que
¿Por qué toma este sendero Lacan? Porque él finalmente encuentra que ha venido haciendo todo lo que viene haciendo por encontrarle una vuelta a explicar, a conceptualizar la cuestión del agujero que se autoperfuga. Lo digo así porque realmente no tengo otra manera, pero lo que quiero decir es esto, porque el mismo pensar tiene que ser llevado a que existe el pensar porque hay una falta de que no lo haya, digamos. ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo. Porque hay una falta de que no lo haya. Si uno piensa, es totalmente paradójico el problema. Es totalmente paradójico. Pero la cuestión es así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ser de la existencia. Es decir, con que efectivamente existimos. O sea, cuando vos planteabas, por ejemplo, Graciela, esta cuestión, todo esto, ¿a qué te lleva? Te lleva a la cuestión de lo que planteaba Freud con la búsqueda por parte de él de la doble inscripción. Él tiene que reconocer que no existe la doble inscripción, pero no existe la doble inscripción en el momento del acto en que se produce la metáfora. En el momento en que se produce la metáfora, que es el momento en donde uno está existiendo, es el momento del acto de existir, en ese momento no hay un adentro y un afuera, no, hay algo triuno que se produce, que es el significante, que luego va adquiriendo las formas en donde se va guardando como bien de cambio, digamos, en donde se va guardando como bien de cambio, o se va guardando como bien de cambio o como bien de uso. Es decir, consciente y va apareciendo. En 10 minutos me voy. A ver, Sí, a ver quién quiere hablar después. Fíjate, pasale la aspiradora donde están los zapatos de Alex. tenés tu micrófono sin mutear. Ay, perdón, fue una indicación a la... No, creí que querías decir algo. No, nada importante. Muteate, Gabriela. Por ahí está, A ver, la verdad. por ahí está la histérica. No, yo pensaba la cuestión de muerte. Porque de alguna manera, si se produce esta búsqueda, digamos, esto de la castración, ¿no? La dificultad con la castración. Estaba hablando del tema de la mancha, que después lo toma. Sí. Si está, porque está, si no está, porque no está. Porque también si no está el agujero se busca. Sí. ¿No? Me acordé de las histéricas. Claro, Pero, sí, la verdad pero es que haya falta como condición. Porque lo de la mano, después van a hablar por la próxima. Sí, vamos a retomar la segunda parte. Después no había entendido distinto cuando lo tomaba. En el 11. La mancha. Claro, había en el 11 entendido de otra manera. Claro, viste que le da otra vuelta. Claro. Sí, en el 4 y en el 11. Claro, bueno, del 11. Sí, lo del 11 parecía como más redondito. Pero está bueno porque aparece ahí. Claro. La aparición de una interrupción de la estética. Claro, pero ahí está, pero yo te digo, yo te lo sigo clínicamente, Carlos, te lo sigo clínicamente. ¿Por qué? Porque entonces vos decís, te hago la pregunta, pero entonces la histérica tiene razón en vivir con un deseo insatisfecho. Entonces lo que te quiero decir es que se cumple la castración en ella, porque en el fondo, estructuralmente, tampoco puede saber en términos absolutos. Esta es la respuesta. Bueno, hay algo. A ver. Claro. A ver si me escucha acá, porque estoy acá. No. No, es cierto, se cambió la cosa. Este es nuestro Hay que micrófono. mirar.
No, bueno, dos cosas. Una es el asunto que está en juego permanentemente, es el discurso del analista, donde decimos, bueno, el saber va al lugar de la verdad. Esto de por sí ya nos pone en juego que hay un saber que no coincide con el lugar de la verdad o una verdad que no coincide con el lugar de un saber, ¿no? Este disloque que permanentemente va a generar la búsqueda de un sentido, entonces. Y entonces, ¿dónde está? Pero digo, hay una cuestión con la verdad que nos lleva, en principio, a una búsqueda que está alimentada por la creencia justamente de que en alguna parte hay un saber ya construido. Y ahí volvemos a Dios. Y entonces, bueno, cuando Lacan dice, bueno, finalmente triunfa la religión, está hablando a los analistas también, porque ¿qué es el triunfo de la religión? El triunfo de lo simbólico. Es el no dar lugar a que se trata de que no todo se puede decir, que no todo se puede explicar. Eso es el reconocimiento de lo real, digamos. Pero eso es la caída de la religión. Tal cual, porque además, ¿cómo tenemos que operar? Bueno, sí, dice, ¿y cómo podemos operar nosotros en la clínica cuando hay, muchas veces no se puede trabajar desde lo simbólico? Hay muchos pacientes que hay que operar en relación a lo real, y eso es en acto y es distinto, y es otra operatoria que ir a la interpretación, a la emergencia de lo simbólico, porque no ocurre en muchos casos esto no es posible. Entonces, si no lo abordamos desde otro lado y no lo pensamos distinto, no pasa nada, porque no es posible. O nos quedamos patinando en el mismo lugar, ¿no? Eso también es un desafío, como que algo que se crea cada vez, que lo tenemos que estar pensando y cómo operamos ahí. Algo que hay que ir como creando, porque no es que está escrito, tenés que ver cómo haces, cómo operar con lo real en la clínica, cuando no se puede ir por lo simbólico, no siempre se puede ir por ahí. El ser ahí siendo. El ser ahí siendo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O opinar? ¿O opinar? Un montón de cosas iban saliendo cuando charlaban. Patricia. A ver, Patricia, No, sí. no, a mí cada rato decía, uy, esto sacaría tal cosa, esto, lo otro. No, igual la reflexión final es no, respecto de esto que decía Osvaldo de un agujero que se autoperfora. Pero bueno, toda la resistencia que acá plantea Lacan, ¿no? Que viene de los analistas y que tiene que ver en donde va el mundo también, ¿no? Hacia esta inteligencia artificial que pareciera directamente suprimir totalmente la cuestión de, bueno, porque lo digo ya, lo humano de lo que estamos acá trabajando, ¿no? Pero bueno, qué fuerte, qué grande que es la pulsión esta de muerte en todo caso para pensar, de querer poner allí algo que tape, que haga tratar de que no exista, que no haya existencia, ¿no? Esta cuestión tan, qué delicado que es todo, ¿no? Porque este trabajo que hacemos como analistas se está siempre resistiendo respecto de todo esto, ¿no? Bueno, nada, pensaba eso, pero se me ocurrían un montón de más cosas cuando iban trabajando, ¿no? También pensaba un poco en Freud cuando en el yo y el ello va pensando cómo se va conformando el yo, ¿no? Este sujeto que tiene que tomar una decisión respecto de dónde está ubicado. Y yo pensaba que en definitiva esa construcción del yo, ¿no? Esto que ubica como yo, que tiene estos vasallajes, que lo ubica este, Freud, ¿no? Pero bueno, como hay algo ahí que también al final de todos los analistas lo tomamos como una consistencia, que no debería ser así, ¿no? Sino que es un hacer constante que va teniendo que hacer con lo que no puede, ¿no? Bueno, un poco por este lado lo iba pensando, ¿no?
En fin. Sí, sí, buenísimo que traes lo del yo. Lo del yo, ¿no? Porque parece dado de suyo, pero justamente, ¿se acuerdan que hay un dibujo que hace Freud del yo en su momento? Y después Lacan tardíamente retoma con el tema del ego, separando al yo del ego, ¿no? Que tendríamos que considerarlo. Y también en uno de estos capítulos que yo comentaba, los de los dos anteriores a este, ubica en un momento dado, así que no nos olvidemos que entre enunciado y enunciación están todas las formaciones imaginarias. Digamos que no se podría tomar como enunciado y enunciación como parámetros simbólicos, sino ubicar que entre ambos están las formaciones imaginarias del yo y del ego. Digo, me parece que retomarlo estaría bueno, o no perderlo de vista, por lo menos, porque una cosa es el yo, otra el ego, otra es la conciencia, otra el preconsciente, lo consciente, etc. Y como último dejaría como pregunta abierta, ¿no? ¿Qué entendemos por tratamiento de lo real o con lo real? Claro, eso es lo que ¿Qué quiere decir que estemos dando más lugar a lo real respecto al privilegio de lo simbólico? ¿Lo estamos haciendo? ¿Es posible? ¿De qué manera? Yo a veces he escuchado cosas como, bueno, poner en juego lo real es cerrarle la puerta al paciente en la cara. Pero, perdón, me parece, digo, no sé dónde lo escuché, pero... Apenas se sienta, decirle ya está, terminamos. O ya terminamos cuando recién se sienta. En fin, creo que eso es para, por lo menos, que le demos una vuelta. Yo no sé si tenemos respuesta. Claro. Pensaba una cosita en relación a esto, que, a ver, a veces yo lo pensaba así, por ejemplo, en los analizantes que casi no hablan o que les cuesta muchísimo el lazo al otro, que en lo real de la transferencia uno va construyendo esta posibilidad, por ahí a veces charlando de pavadas, supuestamente, o sosteniendo la escena meramente, y me parece que esa es una intervención en lo real, en la cual uno no estás interpretando, no estás nada, sino simplemente estás sosteniendo la escena de que el paciente hable, y hable con un otro que es uno en ese momento. Me parece que ese es un ejemplo, por lo menos así lo pensaba yo en algún punto, ¿no? Como de lo que se construye en lo real de la transferencia por el solo hecho de hablar con el paciente o de decirle qué lindo te queda ese buzo, ¿no? Y ahí estamos teniendo una intervención desde lo real e imaginaria, digamos, como dándole cierto brillo a ese yo. Digamos, creo que hacemos un montón de esas intervenciones que no son en el orden del desciframiento y que sí son en el orden de la constitución del yo o del apuntalamiento del yo, ¿no? Para que después haya un paciente que pueda descifrar, ponele. Sí, sí. Claro, y que no son lo que decía Graciela de cerrarle la puerta en la cara, sino al revés. Encontrarle la vuelta para que esto pueda ocurrir y que bueno, el trabajo con adolescentes que no hablan absolutamente nada y uno tiene que estar ahí poniendo y poniendo por un lado, por el otro, hasta que algo se produzca. Pero está del lado del analista ofrecer ese espacio poniendo algo de uno para que en algún momento... Claro, lo real no es todo el seminario 21 va fundamental la importancia de acuerdo al imaginario. Claro. Porque uno tiene que aplicar una clínica que, digamos, que dé lugar a la dimensión real, ¿no? Aquello, no sé, el ombligo del sueño, aquello que es indecible, no es sin la cierta consistencia imaginaria, porque es cerrar la puerta en la cara, es como un desalojamiento imaginario que no lleva a ningún lado. Por eso la moda de las sesiones ultra breves, eso es una cuestión, una locura. Lacan, si no lo hubiera desarrollado el seminario 21, no, sin lo imaginario no es posible. Porque además está, digamos, toda esta cuerda de lo amable, del amor, del costado amoroso de la transferencia. Porque sin eso no hay
la posibilidad de abordar aquello que pertenece justamente al campo de lo traducible, de lo, ¿no? De decir aquello. Y por eso la idea de nudo, ¿no? De que hay una cuestión, lo interesante es que no es solamente puro desciframiento. Sí, Claro, ahí está, sí. Pues no siempre va por Yo ese lado. pensaba, yo pensaba que Porque- esto que estábamos hablando, que decía Gabriela también acá, que en realidad esta cuestión de lo ser amable, ¿no? Que te tienen que amar de alguna manera, que uno entra, en realidad, uno tiene que facilitar eso imaginario y tomar como de una cuerdita y tratar de ahí agujerear y hacer algo que aparezca, que aflore, digamos, sobre lo Sí. real, ¿no? Pero como que Sí, sí. esta cuestión que decía Gabriela es tal cual, y sobre todo en los adolescentes, ni que hablar, y los adultos también, porque Los adultos También, también. también. Los adultos también. Por ahí es más notorio en algunos casos adolescentes, pero adultos hay de todo porque por ahí hablan pero no dicen nada. esta A palabra de veces ser sí. amable, ser amable, ¿no? Que creo que lo toma ahí en el seminario 21 también, de que te puedan amar de alguna manera, ¿no? Que pueda haber esta cuestión de ofrecerse como un lugar de cierto amor, ¿no? De un amor de transferencia, ¿no? Bueno, Y sí, si no, no se construye la transferencia, chicos. No, Bueno, de acuerdo. bueno,